Bienvenido a tu canal de Físico, Poeta y Loco. En esta serie estamos resolviendo problemas equivalentes a los de la guía de estudio para el ingreso al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Después de esta explicación podrás de manera inmediata resolver los problemas de la guía, con lo cual tendrás un desempeño exitoso en tu examen de ingreso a esta casa de estudios. Sin más preámbulo, comenzamos. En esta ocasión haremos el problema número 2 de la guía, que está en la página 148 y que dice lo siguiente: queremos determinar el valor de la tracción sobre el vehículo si está atado a un árbol por medio de un cable y se ejerce una fuerza F de 150 newtons en el centro del mismo, como se muestra en la figura. Bien, tenemos este problema. Tenemos aquí un cable por medio del cual estamos atando el auto y a su vez está atado a este árbol, y aplicamos adicionalmente esta fuerza vertical y hacia arriba de 150 newton. Es el problema que queremos resolver: encontrar la tensión o la tracción del cable sobre el auto. Bien, para abordar este problema vamos a tener estas consideraciones teóricas que estamos marcando aquí. Estamos hablando de lo que se conoce como la primera condición de equilibrio, que es una de las partes de la primera ley de Newton, que nos dice que si la suma de fuerzas sobre un sistema o cuerpo, o lo que es lo mismo la fuerza resultante, es igual a cero, entonces el cuerpo se encuentra en reposo. Y bueno, esta condición de que la fuerza resultante sea igual a cero la podemos desglosar en dos partes, que dice que pues esto se cumple siempre y cuando la fuerza resultante en el eje X es igual a cero y simultáneamente la fuerza resultante de las componentes en el eje Y es igual a cero. Bueno, esa es la primera condición de equilibrio, la condición para el reposo de los cuerpos y para el movimiento rectilíneo uniforme. Como segundo punto hablamos de lo que son las componentes rectangulares de un vector. Si yo tengo una fuerza F que forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal o con respecto al eje X, hablamos de las componentes rectangulares como las sombras o proyecciones de la fuerza sobre los ejes de coordenadas. Es decir, desde el extremo de la fuerza F trazamos esta recta vertical y ahí donde corta el eje X encontramos lo que se conoce como la componente X, que se denota como Fx, o sea, la componente X de la fuerza F o componente horizontal de la fuerza F. Si trazamos esta recta horizontal, ahí donde corte al eje Y, ahí tenemos esta proyección o sombra que se llama componente vertical o componente Y de la fuerza F y que se representa con Fy. Bueno, sabemos que haciendo un poco de trigonometría podemos encontrar que el valor de estas componentes se encuentran con las expresiones siguientes. Tenemos que Fx es igual a F coseno de teta. Teta, como ya dijimos, en este caso alfa o teta, es el ángulo que el vector fuerza forma con respecto a la horizontal y sería este ángulo. Bueno, y tenemos que la componente Y, Fy, componente vertical, es igual al módulo de la fuerza por el seno del ángulo alfa, el ángulo de inclinación de dicha fuerza. Bueno, esas fórmulas se conocen como las componentes rectangulares del vector. Y también vamos a hacer uso de lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, que es un diagrama de fuerzas. Es un diagrama donde hacemos el dibujo de las diferentes fuerzas que actúan sobre un punto, sobre un cuerpo o sobre un sistema. Bien, después de estos elementos podemos proceder a la solución de nuestro problema. Bueno, pues aquí está esta situación que ya habíamos comentado y empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Para eso tomamos como punto de concurrencia de las fuerzas a este punto, que es donde están concurriendo tres fuerzas: esta fuerza vertical, la fuerza que está ejerciendo el árbol y la fuerza o tensión que está ejerciendo el auto. Y esta tensión pues va a ser la misma debido a la simetría del problema, porque nos dice que esta fuerza está actuando a la mitad del cable que une al árbol con el auto. A continuación hago
el diagrama de cuerpo libre para seguir con el análisis de nuestro problema. Bien, aquí está el diagrama de cuerpo libre de la situación que se muestra en la parte de arriba. Tenemos la fuerza de 150 newton y esta fuerza es una fuerza o una tensión que el auto está ejerciendo sobre el sistema, y por simetría de la situación, pues esta es la misma cuerda, por lo tanto está ejerciendo la misma tensión el árbol sobre el sistema. Y bueno, aquí está dibujado ya la fuerza de 150 newton, nos olvidamos del auto, nos olvidamos del árbol, y bueno, pues aquí está la fuerza que el auto ejerce sobre la cuerda, que es la tensión T, y aquí está la fuerza que el árbol ejerce sobre el punto de concurrencia de las fuerzas, que también es la tensión T. Y simultáneamente he descompuesto a esta tensión en sus componentes horizontal, que sería Tx, y su componente vertical, que sería Ty, y que apunta hacia abajo. Lo mismo para esta tensión del otro lado de la cuerda. Tengo la componente x, que es este vector, que es Tx y que apunta hacia la izquierda, y tengo aquí la componente y, que es un vector vertical y apuntando hacia abajo, que sigue siendo Ty. Y bueno, tenemos que aquí tenemos marcado este ángulo de 8 grados de la horizontal con respecto a la tensión, que sería este ángulo. Aquí vale 8 grados, y por geometría elemental este ángulo y este ángulo son alternos internos, y por lo tanto vale lo mismo, de tal manera que este ángulo vale 8 grados. Por la misma razón, pues aquí hay 8 grados y aquí hay 8 grados. Y con esto podríamos ya conocer las componentes rectangulares del vector, y aplicamos la primera condición de equilibrio a este sistema de fuerzas, el cual, pues como sabemos, el sistema está en reposo. Entonces aplicamos la primera condición de equilibrio, que nos dice que la suma de fuerzas sobre el sistema, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante, debe ser 0. Y esto implica que la fuerza resultante en X es igual a 0, y eso lo podemos ver dado que Tx es igual a esta otra componente Tx que tiene sentido contrario. Estas dos componentes se cancelan y se satisface esta condición, esta primera parte de la condición de equilibrio. Pero ahora analicemos lo que pasa en el eje Y. Tenemos que se debe cumplir que la fuerza resultante en el eje Y debe ser también 0, y de ahí es donde vamos a obtener el valor de la tensión. Ahí está, estamos aplicando la primera condición de equilibrio para el eje X, que se satisface automáticamente, y para el eje Y. ¿Cómo nos queda esta fuerza resultante en Y? Pues tenemos que en el eje Y hay 3 fuerzas, que es esta fuerza vertical y hacia arriba conocida, y tengo la tensión en Y 2 veces ahí incluida. Y entonces la fuerza resultante en Y sería la fuerza F, que es positiva porque va hacia arriba, menos esta componente Ty, menos otra componente igual, que es Ty. Esa es la forma como sacamos la fuerza resultante en el eje Y, y eso debe valer 0, debe ser equivalente a 0. Bueno, haciendo un poco de álgebra, tenemos que esto es la fuerza menos 2 veces la componente Y de la tensión, y eso debe ser 0. Pero ¿cómo sacar? Bueno, podemos escribir esto, despejar, y tener que, por ejemplo, este término que está restando lo pasamos sumando, y podemos escribir que la fuerza es igual a 2 veces la componente Y de la tensión. Bueno, continuamos. Esto sería igual a lo siguiente. Tenemos que, ¿cómo calculamos la componente Y de la tensión? Pues aquí está nuestra fórmula, que es el módulo de la fuerza por el seno de su ángulo. Entonces, esto sería 2 veces la fuerza, que es la tensión, Ty es T, seno de su ángulo de inclinación, que en este caso es 8 grados. Bueno, de aquí podemos despejar a la tensión, que es lo que queremos. Podemos reorganizar estos términos y escribir que F es igual a podemos escribir la tensión, ordenamos los términos de otra manera, por 2 veces el seno de 8 grados. Nada más
reordené los términos para poder despejar t. Despejamos t, para eso este paréntesis está multiplicando, lo pasamos dividiendo y tenemos que la fuerza sobre 2 veces el seno de 8 grados, eso es el valor de la tensión. Bueno, ya hemos llegado a esta expresión que nos va a dar el valor de la tensión. Continuamos por acá arriba haciendo la sustitución de valores y tenemos entonces que la tensión es igual, de acuerdo a esa expresión, a la fuerza, que tiene un valor de 150 newton, entre pues 2 por el seno de 8 grados. Ahí consultamos la calculadora y tenemos que esto sería 150 newton sobre 2. Consultamos la calculadora para sacar el seno de 8 grados, que corresponde a 0.1392. 0.1392, así con 4 decimales nos da esto. Bueno, enseguida hacemos este producto y la división correspondiente, con lo cual obtenemos el valor de la tensión. Haciendo esta operación aquí indicada, obtenemos una tensión de 538.98 newton. 538.98 newton. Y hemos concluido, ya hemos encontrado la tensión o la tracción que el auto ejerce en ese sistema, la tracción que se ejerce por el auto sobre el sistema del problema que se nos planteó. Bien, finalmente, como comprobación podemos calcular el valor de la componente Y de la tensión. Pues la componente Y la sacaríamos con la expresión siguiente: TY es igual a T, seno del ángulo de inclinación de nuestro vector, seno de θ en general o seno de alfa, no importa el ángulo, y tendríamos lo siguiente. Entonces TY es igual a el valor de la tensión, que es de 538.98 newton por el seno de 8 grados, seno del ángulo de 8 grados. Ustedes pueden fácilmente hacer esta operación y van a obtener que TY vale 75 newton. Este producto nos da 75 newton, con lo cual pues ya podemos fácilmente darnos cuenta que nuestro problema está bien resuelto, porque tenemos 150 newtons hacia arriba y 75 newton hacia abajo multiplicado por 2, o sea 2 veces, con lo cual tendría 150 newton hacia arriba y 150 newton hacia abajo. Tenemos que esas fuerzas se cancelan, dándonos una fuerza resultante en el eje Y y en todo el sistema igual a 0, como nos lo pide la primera condición de equilibrio. Bien, de esta forma terminamos el problema y nos vemos en el siguiente video.